the market's not so good today. Your stocks look kinda sick. In fact, they all drop down a point each time the tickers tick. Hola amigos de La Mula, esta es una edición especial de Cuaderno de Economía. El día de hoy tenemos como invitado a Cristian Sánchez Reyes, él es abogado, especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social, ¿no? Una especialidad pues muy interesante, sobre todo desde estos tiempos, ¿verdad? También es experto en políticas públicas, es docente de la Universidad Católica, ha trabajado en Defensoría, exministro de Trabajo, ha sido exministro de Trabajo asociado al estudio Arbizú Gamarra, y en coautoría con el economista Fernando Cuadros, él escribió Derecho y Economía Laboral. Bienvenido, Cristian, te agradecemos tu tiempo, te agradecemos tu participación en Cuaderno de Economía, y bueno, sin más, ingreso a la primera pregunta. Vamos a empezar desde la situación macro, ¿no? Se han perdido en el trimestre móvil abril, mayo, junio, alrededor de 2.700.000 plazas, ¿no? Esto es prácticamente una pérdida al primer semestre del 2020, ¿verdad? ¿Cuáles son tus primeras reflexiones? ¿Cuál es, así, en rápida reacción, esta situación, esta pérdida ocupacional, ¿no? De casi 3 millones de hombres y mujeres en el paro actualmente, desde luego en Lima Metropolitana? ¿Cuáles son tus primeras impresiones? ¿Cuáles son tus primeras meditaciones? ¿Cuáles son tus primeras reflexiones, Cristian? Y desde luego, nuevamente, gracias y bienvenido. Gracias a ti, Eduardo, por la invitación. Bueno, tú has mencionado 2.600.000 trabajadores que habrían pasado una situación de inactividad ¿no? En la parte de Lima Metropolitana, ¿no? Eso es uno de los efectos. Otro de los efectos es el que da cuenta de los trabajadores asalariados formales en la planilla electrónica, ¿no? La planilla electrónica es una suerte de censo mensual que reporta el stock de empleo formal a nivel nacional, ¿no? De trabajadores formales, es decir, registrados en la planilla electrónica. Entonces, si eso es así, tomamos en cuenta que según los datos del Ministerio de Trabajo a fines de junio, eran 260.000 los trabajadores que han salido de la planilla electrónica, y aún está por determinarse el número de trabajadores que están en suspensión perfecta, porque el Ministerio de Trabajo no ha sido lo suficientemente transparente al no publicar en el tablero de control, que es una publicación mensual que hace sobre el stock del empleo formal. No así ha hecho lo mismo con el caso de los trabajadores que están en suspensión perfecta, ¿no? En cuyo caso no tienes el número de ellos y no tienes todavía la total real dimensión del daño que se ha producido en el mercado de trabajo, ¿no? Claro, o sea, digamos, hay un tema ahí de datos débiles, ¿no? Que no nos permiten, efectivamente, como tú bien anotas, Cristian, medir bien cuál es esta dimensión. Entonces, pero con lo que tenemos, un poquito, pero con lo que tenemos, Eduardo, ya se puede ver de que esto revela una situación muy grave, inédita, ¿no? Es que ni siquiera se puede comparar por sus efectos con la situación del gobierno de Alan García, del primer quinquenio de Alan García, ¿no? Entonces, la pérdida del empleo, porque los datos que da cuenta el INEGI en Lima Metropolitana concentra más de la mitad de los trabajadores de la fuerza de trabajo, ¿no? Y ahí hay datos de empleo formal, empleo informal, asalariados formales, asalariados informales y trabajadores autónomos, autoempleados. Entonces, los efectos son muy graves, y yo espero que mañana las medidas políticas que anuncie el gobierno ante el Congreso, solicitando el voto de investidura, traten de abordar estos problemas a partir de varias líneas, ¿no? De una reforma sistémica de las relaciones de trabajo en su conjunto, ¿no? Porque
porque si se abandona la visión sistémica, creo que se van a repetir los errores anteriores, que esto pase por un proceso de diálogo social transparente, verdadero, genuino, de parte del Poder Ejecutivo. Recordemos que el Poder Ejecutivo había aprobado medidas como intervenir en la negociación colectiva, intervenir en el arbitraje, en la negociación colectiva de los trabajadores del sector público a través del decreto de urgencia 014 de febrero de este año, incumpliendo 2 sentencias del Tribunal Constitucional. Aprobó una política de productividad y competitividad laboral, un plan de productividad y competitividad, sin que pasara por el Consejo Nacional de Trabajo y Comisión del Empleo, incumpliendo los acuerdos del propio Consejo sobre esta materia. Y entonces el diálogo social tiene que ser fortalecido, ¿no? Sí. Esto que anotas, Cristian, es un gran paréntesis a esta conversación puntual, porque efectivamente, ¿no? Este plan, digamos, de competitividad, estamos hablando de 2019, corrígeme, un poco como que dio la impresión efectivamente que pasaron del Consejo Nacional del Trabajo, pasaron de los trabajadores y de las trabajadoras, y esto fue un consenso básicamente bilateral, ¿no? Estado y algunos gremios empresariales. Esto fue así, Cristian, esto como un gran paréntesis. Esto realmente fue así, o sea, simplemente, nuevamente, el Consejo Nacional del Trabajo, perdona, no quiero ser duro con el término, pero ¿fue ninguneado nuevamente? ¿O tú cómo lo lees? No sé. Y bueno, creo que en plena emergencia sanitaria, muchos de los convenios y compromisos internacionales asumidos por el Perú en materia de derechos humanos laborales, derechos fundamentales laborales, ¿no? En el marco, sobre todo, de la Organización Internacional del Trabajo, como es el Convenio 144 de Diálogo Social, se han visto pues seriamente vulnerados, lo cual no debería suceder, ¿no? Además, las políticas han sido muchas veces contradictorias con ciertos principios constitucionales y con ciertos principios que ha asumido el Estado peruano en el ámbito de la Organización Internacional del Trabajo, como por ejemplo la profunda debilidad en los sistemas de garantía y protección de los derechos vinculados a la seguridad y salud en el trabajo de los trabajadores y las trabajadoras en un contexto de pandemia, ¿no? Mira lo que ha pasado en minería, hay más de 12.000 contagios que denuncia la Federación Nacional de Trabajadores la Federación Nacional de Trabajadores Mineros, ¿no? Mineros y metalúrgicos, ¿no? Que es la federación que agrupa a los trabajadores de la minería formal, de las grandes empresas mineras, ¿no? No de las tercerizadoras que están en otra federación. Entonces los trabajadores del retail, los trabajadores de diversas actividades esenciales en los puertos, entonces hay una suerte de descontrol de la pandemia en el ámbito de actividades desde esenciales a actividades que han sido reactivadas progresivamente, y hay un desamparo, hay una debilidad profunda de la inspección, ¿no? No se publican, por ejemplo, cuántas empresas han sido sancionadas en esta pandemia por violar las normas de seguridad en el trabajo, las normas de las potestades excepcionales que se le dieron a las empresas a través de, por ejemplo, el decreto de urgencia. El decreto de urgencia de la emergencia sanitaria otorga la posibilidad de modificar horarios de trabajo, pero hay empresas que han incrementado la jornada, han establecido jornadas acumulativas que han hecho explotar los contagios en varias empresas. Entonces, hay bastantes problemas que no han sido abordados adecuadamente por el gobierno central, ¿no? Entonces, Cristian, un poquito para que los muleros y las muleras nos entiendan. Y de alguna manera, el teatro de operaciones del mercado laboral, del sector, digamos, del tramo laboral del Perú, arrastra unos antecedentes, bueno, vamos a llamarlos terribles, en función a los derechos laborales, ¿no? Y eso ha decantado en una pandemia, ¿no? Que ha agravado o ha complicado más una situación que de por sí ya era complicada. ¿Es correcto eso? Sí, es correcto, ¿no? Yo creo que la pandemia lo que ha hecho es, sobre la base de las causas y las condiciones previas que acusaba el mercado de trabajo sus profundas debilidades, la debilidad es un mecanismo de protección contra el desempleo, no teníamos un seguro por desempleo, ¿no?
La CTS es muy imperfecta, no es institucional, no es una regla de protección que está dentro de un sistema de seguridad social más amplio, ¿no? La profunda, raíz que tiene en el mercado de trabajo la contratación temporal, 3/4 de los trabajadores formales son temporales, según la planilla electrónica, ¿no? Las debilidades de los sistemas de pensiones, todo eso han sido las condiciones de esta explosión, ¿no?, que ha ocurrido en el mercado de trabajo. O sea, ha sido la tormenta perfecta. O sea, Sí, sí, todos los hemos factores abarcado negativos. todos los males, así como en el sector salud, o qué sé yo, en la informalidad de los negocios, informalidad de economía, con 4/5. O sea, la tormenta perfecta también le cayó al sector laboral. Claro, los 50 puntos porcentuales de informalidad laboral también nos pasaron la factura, ¿no? Claro. Era insostenible una economía basada en estas características que he mencionado. Era un modelo totalmente vulnerable de desarrollo, ¿no?, me parece. Eso me lleva, Mira el consumo, ¿no? El consumo se basaba no en una demanda real, sino ficticia, ¿no? Las exacto, tarjetas de crédito, porque los salarios son muy bajos, ¿no? correcto, correcto. Y esto me lleva a la segunda reflexión. Reactiva, no reactivó. Las medidas de mitigación y, bueno, protección del empleo, estoy citando, ¿no?, lo dicho por el Ejecutivo, ¿no? Medidas como, por ejemplo, o planes o programas como la suspensión perfecta. ¿Qué impresión te dan esos planes? O sea, yo sé que no es una impresión, no va a ser una impresión muy auspiciosa por lo que nos acabas de contar, pero igual, Porfirio, ¿qué impresión? ¿Funcionó o es muy pronto para evaluar? Nos faltan datos. Me ¿Sirvió dio la o no impresión, sirvió? bueno, con cargo a que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, en esta nueva gestión, ¿no?, el ministro Palacios dé pues un cumplimiento a las reglas de transparencia y acceso a la información que el gobierno ha dicho cumplir en el ámbito de la salud, también lo debería cumplir en el ámbito del trabajo, ¿no? Entonces se debería revelar esa famosa cifra secreta que nadie conoce de cuántos trabajadores están en suspensión perfecta, ¿no? Esto debería hacerlo el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, y lo demandamos varias personas preocupadas, los trabajadores, los que investigamos sobre el tema, ¿no? Es un tema de open data, ¿no?, y de transparencia, de acceso a la información pública en el contexto de pandemia, de emergencia sanitaria, y con cargo a definir esas cifras, y para tener una real dimensión del problema. Sí, lo que yo veo es que si las respuestas van a incidir en lo mismo, en las mismas medidas que dieron origen a toda esta situación, pues yo creo que el problema se va a agudizar. Y ahí sí noto que las medidas que tú has mencionado, por ejemplo, los planes de reactivación económica, estas ayudas financieras que deberían estar dirigidas a los más vulnerables, ¿no?, y no necesariamente a los más fuertes financieramente, han sido medidas inequitativas y han sido medidas hasta cierto punto incoherentes, ¿no?, porque tú no puedes dar estas medidas para financiar despidos, para financiar suspensiones perfectas, ¿no? Y las medidas que otros países dieron protegieron el empleo porque el golpe al empleo era un golpe a la demanda, ¿no?, y al consumo, ¿no? Claro, a la economía Entonces, real, a para la que economía real, claro, ¿no? nos ubiquen los muleros y las muleras. Sí, otros países, tú eres economista, tú lo sabes, otros países como Estados Unidos o países de la Unión Europea o incluso países latinoamericanos, si tú golpeas el consumo, golpeas una gran parte del Producto Bruto Interno, ¿no? O sea, el consumo Correcto. tiene un peso muy fuerte en la demanda interna, y el consumo proviene de los salarios, ¿no? Y los salarios se mejoran a veces, otras veces no se mejoran, otras veces se desmejoran, y la realidad en el Perú era que los salarios venían bastante desmejorados históricamente, ¿no? Y además un comentario, ¿no, Cristian? Digamos, nadie inventa la pólvora acá, ¿no? O sea, digamos, un comentario a modo de debate entre tú y yo. Nadie inventa la pólvora, es que todo está en el manual. Perdóname, Cristian, como tú bien dices, la demanda agregada, ¿no?, para que la gente nos entienda, es aquella capacidad, ¿no?, de generar un consumo en función a un salario, ¿no es cierto? Si tú cortas esa cadena, evidentemente el consumo se cae, la demanda se cae, la producción se cae. Entonces, nadie inventa la pólvora acá.
perdóname, o sea, acá está en el manual, o sea, está en el primer año de económicas, ¿no? Sí. Algo así. Entonces, yo creo que por ahí también habría que tantear un poquito temas de gestión pública, ¿no? Y hay como, y esto es una pregunta se me acaba de ocurrir, ya que tú también tienes experiencia en el tema de gestión pública y has estado, ¿no es cierto?, como ministro gestionando esta cartera de trabajo. Tú percibes que hay no sé si llamarlo temor o una actitud medrosa a realmente diseñar políticas fiscales que justamente promuevan empleo, promuevan consumo, promuevan demanda. Como que creo que ven el componente fiscal como lo único que tenemos y mejor no lo tocamos hasta que estemos, digamos, con la arena movediza hasta acá, ¿no? ¿Tú percibes eso desde la gestión pública? Bueno, Eduardo, ya que tocas el tema, yo lo que percibo, y había estado repasando algunas críticas muy interesantes que el filósofo Mario Bunge hacía a ciertas posturas económicas, ¿no? A ciertos principios que se basan en ciertas escuelas económicas, que son principios que me parece que están en dudosa capacidad explicativa de lo que sucede en el mundo real, ¿no? Por decirlo de la manera más suave, ¿no? Eh, Mario Bunge lo dice claramente que son disciplinas, no todos los economistas de la disciplina, ¿no? No voy a incurrir en esa falacia de decir que todos los economistas incurren en serios problemas de no justificar a veces de manera suficiente sus principios que se convierten en principios dogmáticos finalmente, ¿no? Este tema, por ejemplo, del laissez-faire, ¿no? De la mano invisible del mercado y estas cosas medias exotéricas, ¿no? Hasta cierto punto, han sido criticadas por varios filósofos de la ciencia, como Mario Bunge, ¿no? Pero además han sido criticadas porque estas escuelas, a diferencia de otras escuelas económicas, como la escuela institucionalista, ¿no? Donde los problemas complejos pretenden ser abordados de una manera más sistémica, involucrando otras disciplinas y también, por supuesto, al derecho, que es importante, el derecho, ¿no? Estas otras escuelas económicas muestran hasta cierto punto un desprecio por las consecuencias morales de sus políticas, ¿no? O de sus decisiones. O de sus decisiones. Entonces, es bastante discutible esto, ¿no? Pero se ve que es el establishment que domina el escenario político, domina el escenario de las políticas públicas, ¿no? Hay un establishment que tiene todos estos problemas, ¿no? En el ministerio también, solo para terminar acá en este punto tan interesante que planteas, nos enfrentábamos al discurso en contra de la estabilidad laboral, ¿no? Se situaba un estudio de un reconocido economista, ¿no? Que incurría en un problema bastante serio, ¿no? Porque se presentaba como la causa, o se quería revestir como la causa del incremento de la contratación temporal en el Perú a la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la estabilidad. Pero esa misma persona no tenía cómo explicar por qué la contratación temporal venía subiendo desde antes de la sentencia del tribunal, desde la reforma de los 90, ¿no? Claro. Entonces, estas cuestiones que están en estudios que se denominan científicos, echan bastante sombra de dudas sobre su carácter científico. No lo digo atacando particularmente a su autor, ¿no? Estoy atacando las razones que están en ese estudio. Porque ese estudio no tiene cómo explicar por qué la contratación temporal venía subiendo antes de la sentencia del tribunal, ¿no? Lo cual no quiere decir que la sentencia del tribunal haya contribuido, junto a otros factores más relevantes, al crecimiento de la contratación temporal, pero nadie podría sostener razonablemente que la sentencia del tribunal es la causa del incremento de la contratación temporal. Bueno, sí, pues efectivamente hay colegas, ¿no?, que ejercen una plataforma de análisis muy interesante, entre comillas, evidentemente, sí, es complicado. Regresando al tema, o nos faltan datos o nos sobran datos, ¿no es cierto? Entonces, ese es el dilema ahorita de especialistas en derecho laboral como tú, economistas, sean o no estructuralistas, en fin. Pero hay un tema ahí importante, ¿no?, sobre todo a nivel de empleo,
Y además es gravísimo, Cristian, porque de alguna manera nos impide, o les impide a quienes diseñan políticas públicas, ¿no? Y de gestión poder medir bien. Mira, perdona, voy a hablar en primera persona, Cristian. Yo no dudo de la buena fe, de la buena voluntad de los analistas del MEP, y con la independencia que se merece, de los analistas del BCR, ¿no? O de los analistas del Ministerio de Trabajo, ¿no? De hecho, ya ahora tenemos un ministro, ¿no? Con una experiencia en gestión pues muy potente, ¿no? No dudo de esa buena intención o intencionalidad, pero la carencia de datos, Cristian, o el sobredimensionamiento de datos es gravísimo justamente para definir temas vinculados a políticas públicas. ¿Cuál es tu opinión? Tras 6, Bueno, 7 meses, 8 meses, ¿estamos sin datos? ¿Seguimos sin datos? Esa es una vaina, bu- ¿no? bueno, evidentemente yo creo que hay nuevamente una incoherencia, ¿no? Creo que hay una política de no abrir totalmente la información de carácter público, precisamente para que el público y la gente vinculada también a la academia pueda investigar, proponer soluciones, ¿no? Como se hace en la parte sanitaria o como se ha logrado alcanzar el estándar de transparencia en la etapa sanitaria, en la parte sanitaria del problema de la pandemia. En la parte de empleo yo no veo que haya esa misma transparencia, ¿no? O vocación de mejorar la transparencia, porque te repito, hay datos que no tenemos porque no se publican, ¿no? Que es el stock de trabajadores en suspensión perfecta. Pero hacia adentro, la autoridad de trabajo la debe tener, ¿no? Y digo la debe tener porque me imagino que sus políticas son diseñadas, como todo estándar, con base empírica, ¿no? Como dicen los economistas, ¿no? Pero si hay problemas de información, creo que también hay problemas valorativos, ¿no? Esto de las inequidades en las políticas incoherentes, no ver que todo esto es un sistema de valores, ¿no? La Constitución es un sistema de valores, ¿no? Tiene importancia, relevancia la educación, la salud como derechos sociales, pero también dentro de los derechos sociales está el derecho al trabajo, ¿no? Y en el discurso del presidente el 28 de julio ni una palabra hacía referencia al mundo del trabajo, ¿no? Ni al mundo de los trabajadores, ni de sus organizaciones que están tan debilitadas y que creo que gran parte de los problemas que acusamos hoy en día se expresan por la debilidad de las organizaciones de los trabajadores, una debilidad histórica, con un comportamiento histórico del gobierno de turno de debilitar la libertad sindical, ¿no? Ya 6% lleva de 3 décadas, trabajadores, ¿no? Ya lleva 3 décadas sí, prácticamente sin sindicatos. incumpliendo sistemáticamente obligaciones internacionales, metidos en problemas con el Comité de Libertad Sindical. Somos el segundo país después de Colombia, ¿no? Con un gran número de quejas ante el Comité de Libertad Sindical por violación de la libertad sindical, ¿no? En los reportes de la CCI somos un país que pone en riesgo permanentemente la libertad sindical. Entonces, hay problemas estructurales que no están siendo abordados, ¿no? Que no están siendo vistos, y se nos dice de que no es el momento, y no se dice cuándo es el momento, ¿no? La segunda pandemia será el momento, ¿no? Cuando venga otro coronavirus, ¿no? Cuando venga una invasión extraterrestre, no lo sé. ¿No? Toquemos madera. Tú hablas de creer, ¿no? Yo no sé, bueno, creo que soy mayor que tú, ¿sí? Bueno, yo creo que sí. Yo tengo Eh, 47 por si acaso. no, sí, soy mayor que tú, yo tengo 5'2". Pero entonces te acordarás que, y voy a hablar del programa Arranca Perú, ¿no? Esta promesa del 1.000.000 de empleos. Yo me acuerdo de eso desde chiquito, ¿ah? De Alan García, yo me acuerdo del millón de Uf, empleos del país. yo me acuerdo de Belaunde, ¿no? Y la Millón de promesa del empleos. 1.000.000 de empleos. Entonces la pregunta es, ¿le creemos esa oferta puesta? ¿Apostamos por eso? O sea, ¿le creemos? ¿Realmente podemos llegar al 1.000.000 de empleos en, no sé, 18 meses? Siendo buena gente, ¿ah? Porque ellos Bueno, te han dicho, se han planteado un horizonte de 10 meses. ¿Le creemos o no le creemos, Cristian? ¿Cuál es tu apuesta? bueno, los programas de empleo temporal son eso, ¿no? Son programas que en la política económica no son una suerte así de estabilizadores para estos momentos complicados, ¿no? Entonces, claro, tienen que ir acompañados de otras políticas, ¿no? Creo que tú como lo dices, ya no hay nada que inventar, ya todo está dicho, hay un documento muy
muy interesante que ha circulado entre CEPAL y OIT, elaborado conjuntamente sobre cómo reactivar el empleo en los países latinoamericanos, ¿no? Y, por ejemplo, se menciona la manufactura, ¿no? La manufactura en un contexto de pandemia, manufactura, por ejemplo, para insumos químicos, insumos biológicos, camas, hospitales, ¿no? Construcción dedicada a primer nivel de atención, equipamiento de primer nivel de atención, ¿no? Ser más autosuficientes en la manufactura orientada a resolver los problemas de emergencia sanitaria, las mascarillas. Yo veo, por ejemplo, varios microempresas que han virado, se han reconvertido sobre la marcha y están haciendo, por ejemplo, mascarillas. Y ese tipo de industria debería ser fomentada, ¿no? Correcto. Fomentada desde el CONCITEC, ¿no? Fomentar este tipo de proyectos, que luego esto pase a la mediana empresa, que se articulen con los sectores modernos de la gran empresa, ¿no? Hacer algo similar con la agricultura, articularla con sectores más modernos como la agroexportación, ¿no? En fin, y nada de eso, ¿no? La pena no leer nada de eso en el mensaje presidencial, en el mensaje del anterior premier, que duró 19 días, y entonces sabe qué se dirá mañana. Yo espero que estas cosas estén, ¿no? Porque son medidas necesarias para romper esa especie de nicho primario exportador en el que nos hemos quedado estancados, ¿no? No, me alegro muchísimo que hayas planteado propuestas en rápida reacción. De hecho, te adelantaste a mi pregunta, ¿no? Pero sí, efectivamente, te iba a preguntar justamente por propuestas de rápida reacción, y tú has dado, pues, o has dibujado dos o tres interesantísimas iniciativas, ¿no? Que tienen que ver con la pequeña, mediana y quizás microempresa, ¿no? Cómo desarrollar propuestas, ¿no es cierto?, productivas desde el frente manufacturero. Cristian, tu reflexión final. A ver, ¿cómo ves el tema de cara, pues, no sé, a 10 meses, quizás al primer semestre del 2021? ¿Tú ves que la cosa va a seguir plana? ¿Vamos a tener quizás un mejor entorno laboral? ¿Vamos a ver un reforzamiento del mercado laboral, un combate en función a reformas contra la informalidad más serio? ¿Cuál es tu lectura rapidísima, igualmente reacción y de paso tu reflexión final, por favor? Bueno, yo lo veo con optimismo, pero ya en un espacio del debate electoral, ¿no? Yo creo que mira, ya el gobierno, estamos mediados de agosto prácticamente, le quedan 3 meses de ejecución presupuestal por este año, viene la ley de presupuesto del siguiente año, está pendiente también de la publicación del marco macroeconómico, y tiene todo un reto en estas políticas sociolaborales, su dimensión de los derechos fundamentales, el trabajo, esa de la historia que tiene el país. Me parece que esto ya es parte de un debate electoral, ¿no? Una campaña que va a ser corta, y que merece una mirada a estas políticas que han estado descuidadas por mucho tiempo, ¿no? Durante casi 40 años en el Perú, ¿no? Y esperemos que quienes propongan, ¿no es cierto?, estas iniciativas de cara a las elecciones, sobre todo estén a la altura, ¿no? Y pues no sea un poco más de lo mismo, o no sea una lectura del Congreso actual. Cristian Sánchez Reyes, ex ministro de Trabajo, ha estado con nosotros acá en Cuaderno de Economía. Le agradecemos muchísimo su tiempo. No olviden de hojear su libro, Derecho y Economía Laboral, ¿no?, en coautoría con Fernando Cuadros. No dejen de chequear, que estoy seguro que es un gran trabajo. Le agradecemos, Cristian, nuevamente, y desde luego que no sea la última vez, por favor. Ya No, gracias a conversaremos ti, más Eduardo. adelante. Claro, ya estaremos en otras oportunidades hablando de otros temas. Ok, Cuídate. gran abrazo. Cuídate Chao, un mucho. abrazo.